Señores, en estos momentos hace su ingreso el señor presidente de la República de Colombia, doctor Gustavo Petro Urrego. Muy buenas tardes para todos y todas. Sean bienvenidos a la sesión solemne de instalación del 19º Congreso Nacional de la Infraestructura. Saludamos a la audiencia que nos sigue vía streaming a través de la página web de la Presidencia de la República y sus redes sociales. Iniciamos la sesión solemne de instalación del 19º Congreso Nacional de Infraestructura, el evento gremial más importante del país que congrega a más de 3.500 empresarios de la ingeniería. Este evento, que durante esta edición se efectúa bajo el lema Infraestructura, nuevos desafíos, acoge a representantes del sector público, dirigentes gremiales, académicos y representantes de la banca multilateral. Damos inicio al presente acto entonando las notas del Himno Nacional de la República de Colombia. Sentarse. A continuación, damos paso al presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, doctor Juan Martín Caicedo Ferrer. Señor presidente de la República, doctor Gustavo Petro, señor ministro de Transporte, Guillermo Reyes y su apreciado equipo de colaboradores, señor presidente de la Junta Directiva de la CCI, doctor Mauricio Osa, y miembros de la Junta, señores embajadores,
señor embajador de España, señora ministra del Departamento de Transporte del Reino Unido, señor ministro para las Américas del Reino Unido, señores representantes de la banca multilateral, apreciados colegas gremiales, funcionarios de la Cámara, afiliados, delegadas y delegados a este Congreso y representantes de los medios de comunicación. ¿Ha sido usted, presidente, un convencido de la necesidad de hacer de las políticas estructurales del país bastión de una sociedad más igualitaria? De cara entonces, presidente, a su propósito de impactar para bien el espectro social, justamente es la infraestructura el motor más vigoroso para alcanzar ese cometido. Dicen algunos que la ejecución de carreteras, túneles, viaductos, puertos o aeropuertos se limita a intrincados hierros o se reduce a toneladas de hormigón o de asfalto. Pero lo cierto aquí, presidente, es que la entrada en operación de una nueva obra de esta naturaleza se traduce siempre en mejor calidad de vida para la sociedad en su conjunto. Mire usted, el desarrollo de infraestructura de transporte genera un encadenamiento productivo que incluye la creación de empleos directos y, de igual manera, demanda la utilización de diversos insumos provenientes de sectores como el industrial, el comercial o el financiero. Lo anterior implica que a su vez se generen empleos indirectos, razón por la cual la inversión en este renglón ha contribuido de manera exponencial al avance del país. Según Fedesarrollo, un aumento del 0.5% anual en la inversión en infraestructura genera un incremento en el crecimiento del PIB del 0.8%, sin incluir los efectos de largo plazo asociados a cambios en la productividad y la eficiencia de los distintos sectores. Además, por cada billón de pesos adicional invertido en infraestructura, el sector genera cerca de 30.000 empleos. Permítame ahora hablarte desde lo emocional, presidente. Nada más gratificante que ver a un niño llegar con comodidad a su colegio por cuenta del acceso a una nueva carretera. Lo anterior, sin tener que sortear largas caminatas bajo la lluvia y al paso que impone una trocha polvorienta. Eso no tiene precio, así como tampoco lo tiene el hecho de ver a un enfermo llegar a tiempo a un hospital para salvar su vida gracias a una buena vía. Satisfactorio, de la misma manera, ver a un campesino transportar su cosecha hacia los centros de consumo y de distribución de alimentos sobre un camino veredal competitivo. Ya que menciono los caminos veredales, quiero conectar este asunto con algo que para usted y para el país tiene especial trascendencia. Me refiero a algo que tiene que ver con la paz y con el hecho de que la infraestructura es un mecanismo neurálgico para ayudar a consolidarla. Tal como lo ha demostrado la experiencia internacional, las transiciones que sugieren pasar de la guerra a la paz no solo requieren de tiempo, sino también de enormes inversiones para dotar de institucionalidad a aquellas zonas que por años estuvieron bajo el control de los grupos subversivos y como consecuencia sufrieron la ausencia del Estado. Presupuestos que, entre muchas otras cosas, tendrán que destinarse a asuntos relacionados con infraestructura. Está demostrado que las obras no solo jalonan el empleo y la dinámica económica, que serán fundamentales para ofrecer oportunidades de subsistencia y reinserción social a los miles de combatientes desmovilizados en sus propias regiones, sino también para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, la mayoría campesinos, indígenas y afrodescendientes que por falta de vías para sacar sus productos agrícolas a los mercados
han tenido que cambiar sus actividades por cultivos ilícitos. Presidente, usted ha sido enfático en la necesidad de dar un nuevo aire a las vías terciarias. En efecto, se trata de un flanco prioritario. Veamos por qué. Actualmente en Colombia hay alrededor de 142.000 kilómetros de vías terciarias. De ese gran total, cerca del 24% está en mal estado, ya que a lo largo de los años no tuvieron ningún tipo de intervención. Hay que decir además que solo el 6% de ellas están pavimentadas. ¿Ha indicado usted que las juntas de acción comunal cooperarán en la intervención de las mencionadas vías? Pues bien, presidente, quiero manifestarle que el país y usted pueden contar con las pymes de ingeniería de las regiones para complementar tal cometido con el debido soporte técnico. Recordemos que la ausencia de ese contenido técnico fue detonante para el fracaso rotundo de planes de vías rurales, como el tristemente célebre Plan 2500 kilómetros. No sobra recordar, por lo demás, que el INVIAS y el Ministerio de Transporte han aprobado una serie de métodos constructivos que, a la luz de los expertos, son los más convenientes para la estabilización de los suelos, el mantenimiento y la recuperación de las vías terciarias departamentales y municipales. Ya que traigo a colación las pymes de ingeniería, creo que no sobra recordar en este escenario que nuestro sector está constituido en su mayoría por pequeñas y medianas empresas. Tanto es así que representan el 90% de nuestra industria. En concordancia con el apoyo que debemos de brindarles, presidente, quiero aprovechar el momento para compartir aquí con ustedes una gran noticia: la creación de un fondo para el financiamiento de las pymes que, bajo el liderazgo de la Cámara que me honro en presidir y que gracias al concurso de Bancoldes, Sumitomo Bank, la FDN y la CAF, pretende dentro de muy poco tiempo apalancar a las empresas que así lo requieran mediante créditos con tasas tan favorables como competitivas. El viernes, presidente, se firmará aquí, en ceremonia presidida por el señor ministro, el respectivo acuerdo de intención. Esto se constituye en un hito histórico en el que usted, presidente, está llamado a convertirse en un actor preponderante, en una suerte de padrino. Por eso hoy públicamente lo invito a que lideremos esta empresa y que de manera conjunta, Estado y sector privado, abramos las compuertas de una nueva era para las pymes del sector. ¿Qué apuesta más social que esta? Ahora bien, las empresas de ingeniería de menor tamaño claman con razón por instrumentos eficaces de financiamiento y el necesario uso de figuras como el anticipo, regladas en la propia ley, y también por un escenario jurídico donde no se lesione su productividad y crecimiento a través de mandatos legales que las obligan a incorporar a determinados grupos poblacionales en cuanto aspiren a contratar con el Estado. A nuestro modo de ver, la alternativa sensata consiste en otorgar estímulos tributarios y crediticios e incluso parafiscales a las empresas que incluyan voluntariamente en sus nóminas a personas pertenecientes a los mencionados grupos. Presidente, no podemos permitir que en ninguna circunstancia se lesionen nuestras pymes. Ya hemos demostrado con hechos que defenderlas a capa y espada es posible. Digo esto porque quiero referirme ahora a la gesta que significó, mediante la entrada en vigor de los pliegos tipo, la estandarización de los documentos contractuales para carear la corrupción y de esa manera garantizar la pluralidad de oferentes. Los resultados han sido lapidarios. Por cuenta de esta herramienta, el Estado ha logrado ahorros cercanos a los 900.000 millones de pesos
como consecuencia de procesos transparentes y competitivos. Emprendamos, presidente, una cruzada para que no se vulnere el cabal cumplimiento del pliego tipo en cuanto democratiza la contratación como parte de su trasfondo social. No admitamos entonces que nos pongan nuevos palos en la rueda. Lo digo porque infortunadamente ha surgido un mecanismo que está dejando el camino libre para que aquellos que pretenden evadir los pliegos tipo puedan hacerlo mediante el uso tramposo de los contratos interadministrativos, los cuales son celebrados bajo el ropaje de una aparente legalidad entre entidades sometidas a la Ley 80 y empresas industriales y comerciales del Estado, con el propósito de hacerle el esguince a la estandarización de los procesos contractuales. Así, no quiero pasar esta página de la contratación pública sin antes alzar mi voz en tono de reclamo ante la Procuraduría General de la Nación. Ha sido, en efecto, un organismo ineficaz, por no decir indolente, a la hora de propugnar por el buen cumplimiento de los pliegos tipo. Hablemos ahora, presidente y apreciados asistentes, de otro asunto que para este gobierno y para nosotros como gremio aparece en los primeros renglones de la agenda. Asunto, como todos los que ya hemos abordado, que trae consigo un trasfondo social. Se trata de la articulación de los diferentes modos de transporte bajo el entendido de que no deben competir entre sí, sino más bien complementarse. Así lo prevé el Plan Maestro de Transporte Intermodal 2015-2045, histórica y ejemplar hoja de ruta que trasciende los ciclos políticos de los gobiernos. Presidente, ha manifestado usted en diversos escenarios la importancia de utilizar el ferrocarril como medio de transporte competitivo, eficiente y, sobre todo, respetuoso con el medio ambiente, que además pueda integrarse de manera inteligente con los otros modos. De ahí justamente la pertinencia de echar a andar, por ejemplo, el tren que de La Dorada conduce a Chiriguaná, un corredor de 521 kilómetros que se constituye en médula espinal de la red ferroviaria del país por sus condiciones técnicas y alternativas de intermodalidad, tanto como el modo carretero como el río Magdalena, con el modo carretera como con el río Magdalena. Su impacto social será enorme, presidente. Más de 320,000 personas beneficiadas y cerca de 45,000 nuevas plazas de trabajo. Enmarcado con la impronta Colombia, potencia mundial de la vida, su gobierno presentó el Plan de Desarrollo, rótulo apropiado en cuanto a la vida, la calidad de vida de los compatriotas se ve impactada para bien con infraestructuras eficientes. De ahí la necesidad de interconectar las vías terciarias, por lejanas que ya sean, con las autopistas que conducen a las costas. Imperativo contar también con un mapa donde puertos y aeropuertos, como los que hoy exhibe Colombia con orgullo, hagan más competitivo al aparato productivo y ello derive en mejores condiciones sociales. El mundo entero, sin excepción, incluso la China comunista, entendió, por ejemplo, a las APP de infraestructura como mecanismo eficaz para enfrentar el reto del progreso social. Pero bien, para proseguir el camino, saquemos adelante iniciativas que ya están estructuradas por la ANI. No solo el tren La Dorada-Chiriguaná, sino también obras como los 18 kilómetros del tramo carretero Villeta-Guaduas, cuello de botella que aún persiste para el tránsito del interior del país a la costa caribe, e incluso la vía Pasto-Popayán. Me refiero concretamente
a la posibilidad de ampliar para estos proyectos el espacio de las vigencias futuras, aprovechando el hecho de que al crecer el PIB nominal a tasas cercanas al 18% en el 2022, se abre una oportunidad para aumentar el espacio de tales vigencias, manteniéndolas por debajo del 10% del PIB, como siempre lo ha pretendido el Ministerio de Hacienda. Todo para que tales proyectos, al estilo de victorias tempranas, se puedan licitar y contratar a la mayor brevedad. Quiero mencionar también la importancia del famoso corredor Pacífico-Orinoquia, Puerto Carreño-Buenaventura, una vía de 1.490 kilómetros que conectará la altillanura, que es la mayor despensa agrícola del país, con la costa pacífica. Estamos hablando de una obra que en uno de sus tramos plantea justamente la ejecución de un moderno ferrocarril para franquear la porción más montañosa del trazado. Traerá consigo sentido político, dado su contacto con la frontera de Venezuela, y también indudables réditos sociales y económicos e incluso turísticos. Es evidente, se trata de una megaobra que en materia social beneficiará a los 12 departamentos que directa e indirectamente hacen parte de la zona de influencia de esta carretera, señalada por muchos como la vía del siglo XXI. La vía, en síntesis, conectará el formidable potencial de la altillanura, donde se concentra el 23% del PIB agrícola del país, con los mercados de la Alianza del Pacífico. De ahí entonces la necesidad de acelerar los estudios del proyecto en el Invías para garantizar su avance y buena marcha. En fin, no puedo, presidente, hablar de multimodalismo sin poner sobre la mesa el significado que también reportan para la competitividad del país la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena y las obras del Canal del Dique, dos apuestas que serán de las herencias más valiosas que en materia de infraestructura podrá dejar su administración al país, presidente, todo sin dejar de lado el dragado requerido en el puerto de Buenaventura. Presidente, déjeme invitarlo ahora a hacer una introspección sobre el rol que desde hace 30 años vienen ejerciendo el sector privado justamente en procura de alcanzar esa empresa común, la de una mejor Colombia para todos. Hace 3 décadas, como usted muy bien lo sabe, la Ley Primera de 1991 abrió las puertas para que el sector privado se convirtiera, como en efecto lo es hoy, en el mejor aliado del Estado a la hora de ejecutar proyectos de infraestructura. Desde entonces, ha quedado claro que las concesiones han sido piedra angular del desarrollo físico, pero por sobre todo de una profunda transformación social. Sin ellas, el fisco no hubiera podido responder por la formidable evolución de las 3 últimas décadas en materia de vías, puertos y aeropuertos de talla mundial, algunos de ellos, como tampoco hubiéramos podido elevar el PIB de infraestructura del 1% al 3%, como nos lo recomendó desde los 90 la banca multilateral. En fin, ese conjunto de atributos tangibles de las concesiones es el resultado de una planeación seria y de una visión de futuro, pero por sobre todo de haber impulsado desde aquella época una política de Estado eminentemente pragmática que ha trascendido los gobiernos de turno. Ahora, en materia de competitividad y conectividad, los resultados también son demoledores. Por cuenta del modelo de concesión, justamente, el Estado ha logrado intervenir más de 10.000 kilómetros de carreteras durante los últimos 27 años. Habría que sumar además los 1.100 puentes y viaductos, así como los más de 80 túneles de las mejores especificaciones ingenieriles
que hacen parte del conjunto de obras que en su totalidad conformarán las 4 primeras generaciones de concesiones viales del país. Todos estos indicadores me dan pie para recordar que las vías concesionadas, todas, absolutamente todas, son un bien del Estado, de cada colombiano. En las concesiones el Estado mantiene la propiedad y el control sobre la infraestructura, la cual deberá ser revertida una vez finalice el contrato. La tasa de cobro respectiva, recordémoslo, financia y atiende no solo la construcción de las obras, sino también su operación y mantenimiento. La banca multilateral, los inversionistas y los financiadores apostaron y confiaron ciegamente en este modelo y no cabe duda, quieren seguir haciéndolo. Por ello, han recibido con beneplácito las declaraciones del ministro Reyes y del presidente de la ANI sobre la pertinencia y bondades de los programas viales de 4ª y 5ª generación, cuyo valor, valga decirlo, bordea los 100 billones de pesos. Ahora bien, manosean la verdad 2 o 3 críticos recurrentes en cuanto guardan silencio malicioso sobre el antes y el después de la infraestructura del país tras el avance de las concesiones. Sobre la reforma tributaria compartimos algunas preocupaciones de tipo general con otros sectores empresariales, pero encontramos eco en el ministro Campo para eliminar un tributo que no se tuvo en cuenta en el modelo financiero de las concesiones. Sabemos, presidente, por otra parte, de su gran interés por extender los alcances del modelo de las APP para que cobijen los sectores de la salud y la educación, así como el carcelario. Aprovecho entonces para manifestarle aquí el apoyo irrestricto del gremio para sacar adelante ese propósito. Y aprovecho para formularle la siguiente pregunta: ¿por qué no hacer lo propio con la construcción de distritos de riego y plantas de tratamiento de aguas? Por lo pronto, lo cierto acá es que el desarrollo de este modelo de APPs sociales debe soportarse en una institucionalidad robusta como la que ha sabido consolidar la ANI. No es corto el camino que ha recorrido esta entidad y por ello tampoco es menor el aprendizaje adquirido a lo largo de sus 11 años de existencia. Su necesaria condición técnica ha merecido aplausos y reconocimientos, incluso internacionales. Debemos aprovecharla. Ahora, se preguntará usted, presidente, ¿por qué no me he detenido a hablar de un asunto que para su gobierno y para el país es de vital importancia? El medio ambiente y el respeto por el ecosistema. Pues bien, se trata en efecto de un renglón que merece un análisis profundo. Mire usted, presidente, si algo está impreso en el nuevo ADN del sector de la infraestructura, es justamente su compromiso inquebrantable con la sostenibilidad ambiental y la implementación de medidas eficaces para acarear el cambio climático. También contamos ya con un plan de infraestructura verde vial concertado entre los Ministerios de Ambiente y Transporte para conciliar la infraestructura de transporte con la biodiversidad. Los criterios ambientales, sociales y de gobernanza ESG han cobrado en efecto gran relevancia en las APPs y cuentan para ello con mecanismos de política pública como el COMPES 4060 del 2021. Las concesionarias, de la misma manera, utilizan indicadores de sostenibilidad muy reconocidos como el DJS Index. El diálogo constante y respetuoso con las comunidades aledañas a las concesiones, valga decirlo, no solo ha generado soluciones de conectividad, sino también la implementación de soluciones de vida, presidente. Tales ellas como el respaldo a mano de obra y a proyectos productivos locales, la seguridad vial a la población aledaña, soluciones de vivienda
especialmente para familias que habitan franjas de alto riesgo, y también la protección del medio ambiente a través, por ejemplo, de proyectos ligados a la plantación y reubicación de especies nativas. He aquí, presidente, la formidable capacidad de las APPs para movilizar soluciones de vida a todos los territorios. Finalizo, presidente, invitándolo a que trabajemos mancomunadamente su gobierno y este gremio para hacer realidad el sueño de construir una mejor Colombia. Por eso quisiera dejar trazado aquí un decálogo, una suerte de 10 mandamientos que justamente podrían ser piedra angular de ese propósito común, el de un país moderno y competitivo que impacte para bien en la calidad de vida de todos y cada uno de sus ciudadanos. 1. El desarrollo de infraestructura multimodal que articule las carreteras y los aeropuertos con los modos férreo y fluvial. 2. El compromiso inquebrantable del sector y las concesiones con la sostenibilidad social y ambiental. 3. El impacto de la infraestructura en otros renglones como el turismo, la agricultura y el comercio exterior. 4. El desarrollo de infraestructura social, colegios, hospitales, cárceles, distritos de riego y agua potable y saneamiento básico. 5. La transparencia en la contratación pública como mecanismo para democratizar la participación de las empresas de ingeniería. 6. La optimización de las vías terciarias para conectar zonas rurales con nodos comerciales. 7. La innovación tecnológica como mecanismo de optimización, constructiva y de sostenibilidad. 8. El fortalecimiento financiero y corporativo de las pymes del sector. 9. La infraestructura como mecanismo fundamental para consolidar la paz. 10. El fortalecimiento institucional mediante entidades técnicas y funcionarios altamente calificados. Del trabajo articulado y, sobre todo, del deseo conjunto de hacer de Colombia un país mejor, dependerá entonces que en el mediano plazo podamos recoger la mejor de las cosechas. El impacto de la delicadísima coyuntura económica internacional, el desbordado incremento en el precio de nuestros insumos y, por supuesto, la contingencia de la dramática oleada invernal también podrán atemperarse, presidente, si gobierno y empresarios nos tomamos de la mano. Por último, permita usted, señor presidente, que den a usted un saludo fraterno las 3 personas que nos han acompañado a usted y a mí aquí en el estrado principal. Sergio David Delgado, el estudiante de ingeniería que recibe apoyo para sus gastos de manutención gracias al aporte solidario que incluyen en sus cuotas de afiliación los agremiados de esta Cámara. Dicho aporte es administrado por nuestra Fundación Social ACRES. Dani Chamié, empleada eficientísima de una de nuestras concesiones viales y símbolo a la vez del propósito de equidad de género por el cual abogan las plantas de personal de nuestras empresas. Y Donaldo Castilla, gerente general de una pyme de ingeniería, sector que pone de presente la realidad de este gremio, donde conviven y comparten ideales las empresas de mayor tamaño con las más pequeñas. Ellos, presidente, también sueñan con la Colombia próspera, socialmente equitativa y justa y en paz, con la cual esta Cámara y usted soñamos. Una anécdota final, presidente. El gravísimo e inimaginable impacto de la pandemia en los proyectos no lo resolvimos en el gremio con pleitos y tribunales de arbitramiento a tutiplén, sino a través de acuerdos entre el gobierno y los empresarios mediados por la Cámara Colombiana de la Infraestructura.
valga decir, conversando. Para construir más país en democracia, presidente, sigamos conversando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Juan Martín Caicedo Ferrer. Señoras y señores, a continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego. Este es el anexo, este no es tan importante, acá está todo lo importante, los embajadores a su derecha. Bueno, señor ministro de Transporte Guillermo Francisco Reyes González y su esposa Carmen, tan elegantes como siempre. Moda fiorentina, no parisina. Presidente Ejecutivo de la Cámara Colombiana de Infraestructura, Juan Martín Caicedo Ferrer. Presidente de la Junta Directiva Nacional de la Cámara Colombiana de Infraestructura, Mauricio Osa. Gerente General de Ingeniería y Gestión Vial, Donaldo Castilla. Operaria del Área de Servicio de la Concesión Autopistas del Caribe SAS, Dani Raquel Chamí Ruiz, compañera. Beneficiario de la Fundación ACRE, Sergio Delgado. Embajadores y jefes de misiones diplomáticas acreditadas en Colombia, aquí presentes, de varios países, veo. Representantes de los gobiernos internacionales, funcionarios del gobierno nacional, presidentes, vicepresidentes, directores del sector de la infraestructura y gremios empresariales, asistentes, conferencistas, panelistas nacionales e internacionales, partícipes en este congreso, medios regionales, nacionales, todas y todos los ciudadanos aquí presentes. Dentro de los embajadores y jefes de misiones tenemos la embajadora de la República de Panamá, Liliana Fernández Puentes, embajador adjunto de Suecia, Martin Schogeren, ese sueco no es que lo maneje yo muy bien, embajador de la República de Belarus, Nikolai Obiasianko, ¿cómo está? Embajador del Reino de España, Joaquín María de Aristegui Laborde, ya hemos hablado varias veces. La ministra de Transporte del Reino Unido, de la Gran Bretaña, Irlanda del Norte, baronesa Verde Norbiton, muy amable, bienvenida a Cartagena y a Colombia. Diplomático responsable, jefe del sector energía y economía de la Embajada de Brasil, Eduardo Moretti, allá estará el 1 de enero. Funcionarios del Gobierno Nacional, bueno, y aquí ya los he leído. También tenemos a Laura Camila Saravia, que es la jefe de gabinete en la Presidencia de la República, al consejero presidencial para la Información y Prensa, Germán Antonio Gómez, a la viceministra de Infraestructura, María Constanza García Alicastro, que me acompañó en la Bogotá Humana, al presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, William Fernando Camargo Triana, que también me acompañó en la Bogotá Humana. Bueno, yo creo que cuando se trata de un punto de contacto aquí físico entre gobierno y un sector particular de interés, generalmente compuesto por ingenieros y ingenieras, en esta actividad, en este día, esos puntos de contacto físicos tienen un punto de encuentro o de desencuentro en relación al programa de gobierno. Yo creo que el programa de gobierno que se transforma de acuerdo a la ley, y en eso estamos en este momento, en plan de desarrollo, es el eje central que mide las opciones, las posibilidades, o, digamos, en cierta forma, las transformaciones.
Yo no soy de la idea que un gobierno que se ha propuesto el cambio del país sea cooptable, es decir, que termina siendo lo mismo. Ese no es el sentido de lo que estamos haciendo ni proponiendo. Es lógico en cualquier sociedad que se mueve entre la inercia y el cambio, son dos fuerzas físicas indudables, hasta en lo inerte existen, más en lo vivo. La inercia y el cambio están en tensión. Indudablemente todo organismo vivo, toda sociedad está cruzada por la fuerza de la inercia. Es la más fácil, es la dominante incluso, es la que siempre predomina, siempre con relativos momentos de ruptura. Y el cambio es lo que permite que si esa inercia lleva a la muerte, a eso Freud le llamaba la pulsión de la muerte, que también todo ser vivo tiene en su interior, es el cambio lo que permite las rupturas para mantener la vida y sobrevivir. Inercia y cambio, por tanto, están siempre presentes en cualquier tipo de organización, en cualquier persona, incluso en su interior, más en un gobierno, más en una sociedad, más en el mundo. Aquí un poquito podría llevarnos a un punto de relativa claridad saber si estamos viviendo un momento en el mundo de la inercia o un momento del cambio. Es decir, si estamos viviendo tiempos de paradigma, de un cambio del paradigma o el mantenimiento del existente. Porque eso determinaría las decisiones. ¿Estamos en un momento de cambio y ruptura de los paradigmas o estamos en un momento de continuidad de los que ya vienen? Si es lo primero, este gobierno que encabezo tiene una pertinencia histórica. Va a servir para algo, va a hacer transitar hacia unas transformaciones. Si es lo segundo y estamos en un momento de inercia, este gobierno terminará revirtiéndose. En algunas discusiones, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, y lo traigo a cuento porque fue un desencuentro con la Cámara, nos planteamos el tema de construir el metro, ya venía siendo discutido desde hace mucho tiempo, pero en mi gobierno bogotano se presentaron los estudios de diseño de un metro subterráneo que costó un dinero. Se logró, las empresas de ingeniería que participaron en ello, una colombiana, Cano, ya no recuerdo bien el nombre exacto. ¿Cómo? Bueno, los nombres es lo de menos, varias empresas europeas, de acuerdo a la metodología del Banco Mundial, que nosotros acatamos, aceptamos, yo no sé si ese fue el error. El metro, las empresas presentaron en su momento, en tiempo, modo y lugar, es decir, cumplieron con exactitud el contrato. El estudio fase 3 de diseños que llamamos nosotros y que bajo la metodología del Banco Mundial se llamaban estudios de ingeniería básica avanzada, que permitía el comienzo de una licitación para construir y desligamos diseño de construcción. Empresas de diseño de empresas de construcción. Bueno, a la fecha, variado el proyecto, que era la principal obra de ingeniería de Colombia, quizás desde los tiempos del Canal de Panamá, pasados ya 8 años más, casi 9 años, no conocemos el estudio de diseño del otro proyecto. Simplemente se suspendió, simplemente no era del agrado en ciertas capas de la vida política el que Bogotá tuviera un metro subterráneo. Afectaba intereses, no era un problema simplemente técnico, no lo era financiero en ese momento. Colombia podía sustentar la financiación de ese proyecto.
afectaba unos intereses, una inercia, y era el cambio del modo de transporte fundamental de los ciudadanos y ciudadanas en Bogotá, la capital, una ciudad de 8 millones de habitantes, que se sigue moviendo hoy a partir de un modo de transporte específico que es el bus a diésel. Grandes, eso sí, pero ineficaces. Y esto viene a cuento ahora porque no solamente tenemos que decir que todavía no hemos recibido el estudio de diseño de ese segundo proyecto, que es el metro elevado, más débil, menos importante que el primero, sino que las circunstancias económicas han variado de tal manera que miren la oportunidad perdida. El proyecto de 7.000 millones de dólares en ese entonces costaba 14 billones de pesos. Y el proyecto, que todavía no sabemos cuánto vale, si fuese de 7.000 millones de dólares ahora, cuesta 35 billones de pesos. De 14 a 35. Una oportunidad económica perdida definitivamente. Todo por no generar el cambio cuando tocaba y por quedarse en la inercia. Bonito sería saber en el juego, y nos corresponde ahora a nosotros, ya no como alcaldía, sino como gobierno nacional, saber cómo puede encajar ahora un proyecto de 35 billones de pesos en una estructura económica y financiera actual indudablemente más débil que la que teníamos en el año 2013-2014. Esa decisión de mantener la inercia y no producir el cambio en aquel entonces, ¿cuánto le cuesta hoy al país? Tiene que ver con esto de si estamos en la inercia. El gobierno de Bogotá Humana se estrelló con la inercia nacional. No existe de aquel entonces que me invitaron ustedes a un foro de estos, pero como alcalde, no recuerdo la fecha exacta, y que hablamos del tránsito hacia la infraestructura férrea en la ciudad de Bogotá, todas las troncales de tranvías, la primera línea del metro de Bogotá, una inversión que podía sumar de 11.000 a 12.000 millones de dólares en ese entonces. Hoy no existe un metro, no solo el metro, sino un metro físico de línea férrea en uso en la ciudad de Bogotá, ni un metro. Para no confundirlo con la primera línea del metro, ni un kilómetro. Y yo creo que esa es una de las circunstancias que debería llamarnos a una evaluación de lo que sucede en el país en términos de infraestructura y sobre todo en términos del cambio del paradigma. Porque si eso es simplemente una inercia que nos mantiene en viejas tecnologías, el país no está avanzando, se está atrasando. Y voy a intentar explicar esto, ojalá con la brevedad del tiempo para no quitarles demasiado. Si vamos un poquito a la teoría antes de pensar en el programa de gobierno, que es el punto de contacto y el diálogo que se puede establecer entre ustedes y nosotros. Se ha venido definiendo, digamos, como fases de la historia de esta forma de producir histórica, que es el capitalismo y la industrialización, que lleva aparejado una serie de fases a las cuales se les llama revolución, palabra que se utiliza ahora muy comúnmente. La primera revolución industrial, la segunda revolución industrial, la tercera revolución, y se habla de la cuarta. Mirado teóricamente, esto no es unas fases definidas por economistas, sino por bestsellers de la organización empresarial, que llegan a hablar de la cuarta revolución industrial. Mirado eso un poco más teóricamente, más profundamente, y aquí voy a remitirme a un señor que se llama Rifkin, norteamericano, Jeremy Rifkin. Él dice es una completa equivocación
porque esta definición de fases que llevan hasta la cuarta revolución industrial olvida un elemento fundamental para definir una fase de otra, es decir, un cambio de paradigma de otro. Y por eso la pertinencia de esto que estoy hablando. Dice Rifkin, es que no tiene en cuenta el modo de energía utilizado. El modo de energía utilizado cambiaría la definición de fases de los procesos industriales y productivos del mundo contemporáneo. La tesis de Rifkin es que las fases están definidas por una articulación específica entre un modo de energía y un modo de comunicación. Y así cambia un poco el panorama, no por los números, no por si son 4 o 3 o cosas por el estilo, sino por los paradigmas cambiantes en las estructuras económicas y productivas del mundo contemporáneo. Por ejemplo, sí, teníamos un modo de energía, el vapor de agua al inicio, y un modo de comunicación que surge de la imprenta, los libros, la prensa escrita, etcétera, allá en los inicios de la revolución industrial y durante una buena parte de ella. Es un modo específico que ya no volverá, imprenta y vapor de agua. Y fue sustituido por otro, un cambio de paradigma. Quien se hubiera quedado en el primero y no hubiera avanzado al segundo, se hubiera quedado del desarrollo que llamamos desarrollo o progreso, entre comillas, de la humanidad. Hubiera quedado en el atraso. Las empresas que se hubieran fundado allí y no hubieran dado el salto, hubieran desaparecido, como desaparecieron seguramente muchísimas en ese entretanto. Porque el segundo modo, la segunda forma de articulación entre un modo de energía y un modo de comunicación diferentes, surge cuando tenemos el teléfono, el telégrafo, otra forma de comunicación diferente a la imprenta, y un modo de energía basado en el petróleo, en el carbón y el petróleo, que llamamos las energías fósiles. No hace mucho lo hemos vivido, quizá lo estamos viviendo. El teléfono, el telégrafo, allí el ferrocarril apareció con mucha fuerza, el ferrocarril con la locomotora basada en el carbón, después en el diésel, el petróleo. El mundo del siglo XX es un ejemplo de este tipo de paradigma. Allí han surgido empresas, allí han surgido formas de geopolítica. El petróleo y el carbón, por tanto, se volvieron fundamentales. Y la locomoción, el modo de energía, impulsó la productividad en términos de velocidad. Llámese la velocidad de un carro, llámese la velocidad de una máquina, en forma sustancial, aumentando la riqueza acumulada del mundo y sus formas de distribución y de repartición desiguales también en el mundo. Ahora estamos en otro. Ahora se percibe, y aquí la importancia de lo que quiero dialogar con ustedes, una tercera fase. ¿Será cierta? ¿Nos mantenemos mejor en la segunda, en el carbón, en el petróleo, en la velocidad que generan, en las formas de comunicación que tienen, ligados a la vieja telefonía, incluso al telégrafo, un poco más modernos? ¿O pasamos con decisión a entrar a una tercera fase que tiene un paradigma completamente diferente? Bueno, sigue siendo el capitalismo. Es un modo de energía que llamamos ahora limpias, es decir, que nada tiene que ver con el carbón y el petróleo. De aquí la importancia del modo de energía para definir los paradigmas. Nada tiene que ver con el petróleo y el carbón. Y un modo de comunicación diferente al teléfono y al telégrafo,
es el modo de comunicación digital propio de la banda ancha y del mundo del Internet y la conectividad. Es otro mundo. Es otro mundo que aún no está, que percibimos que puede estar. Hay, digamos, sus precursores. Si esto es cierto y estamos pasando a ese otro mundo, las empresas que se queden en el carbón, en el petróleo y en la vieja comunicación van a desaparecer. Y las empresas que se liguen a este nuevo paradigma, energías limpias, modos de comunicación de alta velocidad, como la banda ancha y el Internet, van a fortalecerse. Es una apuesta. ¿Por qué ese cambio de modo de energía? Porque si no lo hacemos, perecemos como especie. Y no solamente nosotros, sino toda la vida en el planeta o buena parte de la que conocemos. Dice la ciencia, no Petro. Y en esta discusión a veces aterra que mientras la ciencia dice una cosa, los políticos dicen otra. Y las empresas dicen otra. Mientras el mundo de la ciencia dice, tocó cambiar si queremos vivir, el mundo económico y político dice, no cambiemos. Lo traza muy bien la película, no mires arriba, una metáfora cinematográfica, pero lo muestra. Es como si estuviéramos yendo con los ojos abiertos al suicidio y nos construimos excusas para mantenernos en el camino hacia el suicidio. No es sino salir de Cartagena y lo vemos. Salgamos. Generalmente estos eventos se realizan en este sitio que es el Centro de Convenciones de Cartagena, en su casco histórico, lindo, muy lindo, pero completamente aislado de la realidad nacional. Y a veces me gustaría decirle a los que visitan por primera vez Cartagena, salgamos un poquito, no solos, salgamos un poquito, no es sino ir unos kilómetros al sur de Cartagena, en el departamento de Bolívar, y verán la más grande inundación de los tiempos que nosotros conozcamos de la historia de Colombia. Unos kilómetros al sur. Y verán centenares de miles de personas viviendo entre el agua contaminada. Y si van a La Mojana, un poquito al sur de aquí, y si van hacia el lado del Magdalena, un poquito al sur y al oriente de aquí, o si van al sur de aquí unos cuantos kilómetros, no nos demoramos más de una hora de carro. Y encontraremos uno de los desastres climáticos más grandes de la humanidad en este momento, similar al de Pakistán. Con 300 muertos, Pakistán suma 1.500, y con 1 millón de damnificados, y con un crecimiento del hambre, y con niños y niñas que se mueren. Y entonces este mundo mágico del Centro de Convenciones se estrella contra una realidad que nos está diciendo en cierta forma, oiga, si no cambiamos vamos a desaparecer. Se construyeron allá carreteras, se construyeron muros de contención contra el agua, se construyó una ingeniería del siglo XX cimentada en el viejo paradigma, billones de pesos, miles de millones de dólares invertidos para vivir mejor, para acelerar el progreso, para establecer los caminos del desarrollo, y todo está debajo del agua. Todo está debajo del agua. ¿Qué pasó? Que hay algo en el mundo al cual no le hemos querido prestar atención suficiente, que se llama crisis climática, que cada vez es peor. Por eso el nivel del río Magdalena hoy no tiene parangón en su caudal, en la altura que ha alcanzado de los niveles estadísticos que hay registrados en la historia de Colombia. Tenemos las inundaciones y la ola invernal más grave de nuestra historia. Y continúa, porque vamos por la mitad. El fenómeno de la Niña agravado por la crisis climática.
¿Qué la produce? Se acaban de reunir todos los presidentes del mundo, parte, y técnicos en Egipto, en un sitio aislado completamente, ya se me olvidó el nombre, Sharm el Sheikh, sí, frente a Arabia Saudita, junto al Mar Rojo, en la punta de la península del Sinaí. Ahí se me ocurrió en mi discurso decir que entonces íbamos a presentar un decálogo. De pronto fue un error. ¿Y para qué? Para discutir una serie de temas que tienen que ver en el fondo con la rapidez como la humanidad puede pasar de un paradigma al otro. Somos rápidos, somos lentos. La industria petrolera aquí presente llega allí con 600 delegados a decir seamos lentos. Un poquito más de ganancias, un poquito más de estabilidad de lo viejo, un poquito más del antiguo paradigma. No importa el cronómetro de la vida, alarguemos lo anterior y posterguemos lo nuevo. ¿Qué está en juego? La vida humana. No las ganancias, eso sería discutible. No la geopolítica, eso sería discutible. A veces resuelven los problemas del poder geopolítico a punta de guerras y nos hemos dedicado a la guerra, pero lo realmente que está en discusión es la vida humana. Cuando el fondo de adaptación de la COP de París, que estipulaba 100.000 millones de dólares al año, no se financió. Cuando el nuevo que se propone para pagar daños y perjuicios, imagínense lo que tendrían que pagarnos aquí en Colombia, ustedes, muchos, no ustedes como personas, sino sus países, por el daño que hay. Esto que hay aquí, ese millón de personas pobres damnificadas, sus casas, sus vías, sus carreteras, sus cultivos, están así por un nivel de vida alcanzado en los Estados Unidos, en Europa Occidental y en Japón. Un nivel de vida que si se mide no en dólares per cápita, sino en CO2 emitido, explica la crisis climática. Aquí los daños, esos daños podrían ser en cualquier parte del mundo. Esa resistencia incluso nos lleva, en la COP27 yo llevé a pensar, el fracaso de París, el fracaso de Egipto, tienen que ver con algo en la mente política de las élites mundiales, y es que nosotros, los pueblos del tercer mundo, somos considerados desechables, eliminables. 1933, pero a escala global. No voy a meterme más en esta política, sino a meterme en el nuevo paradigma, porque se trata del cambio. Entonces, si el nuevo paradigma lo que nos traza es un modo de energía y un modo de comunicación diferente, yo lo que invito es a abarcarlo en Colombia, a dar el paso. Algunos me dicen, no sea loco, eso que lo haga Estados Unidos, no Colombia. Si no lo hace Colombia, no avanzamos, nos quedamos como si alguien nos dijera qué es en la máquina de vapor y en la imprenta solamente. No, ¿por qué no podemos avanzar? Implica una nueva realidad de infraestructura, que es el tema que a ustedes los convoca. Una manera de entender la infraestructura quizás diferente a como la entendíamos en las fases anteriores. Para esta es fundamental porque su línea de acción no es simplemente la productividad y la ganancia como fue en las anteriores, muy ligadas a la velocidad, sino que en esta su línea de acción es la vida. La vida, ese es el cambio del paradigma. Quizás tenga que ver con velocidades, pero tiene que ver sobre todo con intensidades, cambios paradigmáticos, con la intensidad de vivir. Y aquí, entonces, ¿en qué nos encontraríamos?
que está escrito en el programa de gobierno, porque el programa de gobierno se escribió bajo esta idea de que nos toca cambiar de paradigma. Por eso este es un gobierno del cambio. Bueno, tiene que ver con cosas un poco de sentido común y de lugares comunes. Tenemos que pasar a la conectividad más amplia en el país. Hemos fracasado en conectividad. El resultado no es bueno. Si se mide la conectividad en tiempos reales, no en tener un celular. Pues así todos tenemos un celular. Incluso hay más celulares que personas. No, ese no es el indicador. El indicador es la banda ancha que una persona promedio puede usar, en términos entonces de conectarse con el mundo y el conocimiento, no solamente de la distracción. Ese indicador es más bajo que el promedio latinoamericano. Se ha tratado de avanzar a partir de un sistema de compensación entre vender, enajenar, entre comillas, que es más concesionar, porque la enajenabilidad está prohibida en el espectro electromagnético, concesionar, y a cambio de concesionar la 4G, vendremos a la 5G, aumentar una conectividad en zonas de difícil acceso. Eso ha fracasado en Colombia. Se ha avanzado, para no ser radicales en las expresiones, un poco, pero estamos por debajo del promedio latinoamericano. Si no hay conectividad, no estamos cambiando el modo de comunicación. Luego, no estamos entrando en la nueva fase de la historia económica de la humanidad. Aquí hay un campo. Yo creo que hay que hacer inversiones públicas para aumentar la conectividad en Colombia. Si lo midiéramos en fibra óptica, y en esto hay diversas opciones tecnológicas, y mirara las vías, el tamaño, la extensión de las vías en Colombia, incluidas las terciarias, 220.000 kilómetros me dio, creo que es una cifra similar a la de ustedes. Debería haber 220.000 kilómetros de fibra óptica. ¿Cuánto tenemos? 22.000, 25.000 kilómetros de fibra óptica. El país está inconectado, desconectado. No estamos avanzando en los términos que se necesitan para la conectividad que nos lleva a la tercera fase de un desarrollo económico en el país. La conectividad. ¿Pueden ustedes ayudar a saltar sustancialmente en coberturas de conectividad en los próximos 4 años? Dejo la inquietud. Energías limpias. El modo de energía, que tiene 2 grandes capítulos, uno ligado al transporte y otro ligado a la forma de vivir. Las energías limpias. Veía yo en internet ahora que había un gran propósito de una empresa de llegar a 1000 megavatios de energía limpia para el 2030. Eso no nos sirve. Es más, hoy se están instalando 700 megavatios para este año en energías limpias en La Guajira en términos de energía eólica. Aún es insuficiente. El potencial Guajira es, para quienes han venido aquí por primera vez, es un territorio al norte de este lugar, desértico, aparentemente muy pobre. Allí han muerto miles de niños por falta de agua potable. Siguen muriendo hoy, porque ahora también es presa de la crisis climática, con problemas de soberanía alimentaria, de sostenibilidad alimentaria, pero por circunstancias geológicas es el lugar donde más carbón sale de América. Las minas de cielo abierto del Cerrejón se exporta a Europa. Ahora los alemanes quieren muchísimo ese carbón porque no tienen gas. Está envenenando indudablemente
no por culpa nuestra, sino por culpa de esa economía que no quiere salir de la inercia en Europa Occidental y que nos ha llevado a la guerra, el carbón. Pero ahí, paradójicamente, como una especie de milagro geológico, al lado del carbón está el mayor potencial de energías limpias de Colombia y de buena parte de América del Sur, porque se combina la mayor radiación solar, por eso allí hay un desierto, en zona tórrida, y el mayor nivel de vientos rápidos y constantes, que resulta ser una variable no solo por vientos rápidos, sino constantes en el tiempo, fundamental para la energía eólica. 25 no megas, sino gigas de energía eléctrica podrían producirse en solo ese rincón de Colombia, el extremo norte, La Guajira. Ojalá esta vez no como el carbón, que dejó a los indígenas y a las sociedades aisladas incluso del agua, sino esta vez quizás como un motor por su componente tecnológico de enriquecimiento de la misma comunidad guayú, indígena y guajira. ¿Podríamos desarrollar energías limpias para Colombia de sobra? Si vinculan esa energía limpia al mar, ustedes obtienen el hidrógeno verde. ¿A cuánto costo? Más barato que el europeo, con la posibilidad ya no simplemente de integrarse a una línea eléctrica, sino de meterse en un tanquero para exportar. ¿Por qué nosotros estamos desligándonos de las posibilidades del hidrógeno verde si lo tenemos a la mano? ¿Por querer seguir en el petróleo? Los argentinos tienen $8.000 millones de inversión en hidrógeno verde y tienen el producto vendido aún sin tener la fábrica a 4 años. 4 años ya de producción vendida. Nosotros podríamos tener más. Nos metemos, damos el paso al cambio, nos serviría no solo para nuestro propio consumo interno, sino para pensar, por ejemplo, en una red eléctrica americana que lleve energía eléctrica de toda América del Sur, porque es la región con más potencial de energías limpias del mundo, a Estados Unidos. Solo se necesita tender los cables y en poca distancia. Y nos podría llevar a cambiar nuestra matriz exportadora de energías sucias, que van a ser demandadas cada vez menos, a energías limpias. Si damos el paso, si simplemente queremos dar el cambio, ¿cuántos aquí presentes nos podrían ayudar en esta transición hacia las energías limpias en Colombia, sabiendo que tenemos uno de los mayores potenciales mundiales para generarla? Y me estoy alargando ya, compañero. El tercer elemento es el conocimiento, voy a ser rápido. Conocimiento. Infraestructura educativa. Más de arquitectos, también de pequeña ingeniería, porque aquí no hay mayores complejidades en general. Pero si queremos desarrollar la universidad pública en toda Colombia y saltar los niveles de cobertura de educación superior de la juventud colombiana y lograr que los colegios de secundaria puedan entregar al menos 2 años de crédito de educación superior vocacional, necesitamos infraestructura, que consiste en sedes, rápida si es instalable, durable, entre comillas, si es de ladrillo y dura, pero aquí hay un campo de inversión que nosotros queremos contratar. No en forma de APP educativa, ojo, en forma de obra pública. Queremos contratar sedes universitarias, colegios que se expandan para brindar en la región colombiana educación superior y acercar la juventud en todo el territorio nacional, hombres y mujeres, a la educación superior en Colombia. Si juntamos conectividad de energías limpias y conocimientos, ustedes tienen la base de una nueva industrialización.
de un aparato productivo muchísimo más poderoso que el que hoy tenemos. Es decir, si la producción es la riqueza, como dice la teoría económica, de capacidad para construir riqueza a nivel nacional, mucho mayor que la que hoy tenemos, ligada a la economía fósil y a la economía ilegal. Aquí hay dos modalidades que les propongo: el transporte eléctrico, porque si tenemos energías limpias, la infraestructura de transporte cambia. Ministro, cambia necesariamente. Si no es la economía fósil, el carbón y el petróleo, la movilidad se transforma en otra. Si son energías limpias en la red eléctrica, no son las troncales de Transmilenio de Bogotá, el modelo a expandir como modelo de transporte masivo en Colombia. Es otro, es el transporte férreo. Por ejemplo, no necesariamente. Es la electrificación de la movilidad. Incluso si logramos tasas bajas de hidrógeno verde, con hidrógeno verde, la troncal cambia. Cambiará la carretera, aún no, aún hoy no. Pero sí cambia la movilidad de la gran ciudad, cambia la movilidad de la moto, cambia la movilidad de la gente. Es un cambio de infraestructuras, de visión de la infraestructura. Entonces, los invitaría como punto de contacto al desarrollo de la movilidad eléctrica en Colombia, con la infraestructura que ello requiere: electrolineras, formas diferentes de troncales en las ciudades, tranvías, metros, si podemos cumplir nuestro sueño de hace décadas, por lo menos en la ciudad de Bogotá, y no se embolata otra vez. La movilidad eléctrica da unas posibilidades de construcción ya industrial de vehículos eléctricos, de baterías, de autopartes específicas. Colombia podría ser el centro de la metalmecánica y de la producción automotriz eléctrica de América del Sur, si queremos y damos los pasos hacia ese mundo. Las coberturas de energía eléctrica para la movilidad obviamente tendrían que aumentar, pero este es un espacio de diálogo con ustedes. ¿Lo hacemos? Juan Martín propuso una obra que es un poco un sueño, que yo la puse en campaña, que es ligar el Pacífico con el Atlántico para atraer parte de la carga que se mueve en el mundo a financiar nuestro sistema férreo, porque nuestra propia carga no logra financiar nuestro sistema férreo. La figura es la concesión, o APP si se quiere, que es una derivación. Pero si nosotros ligamos Pacífico con Atlántico, hacemos un bypass al Canal de Panamá, que está congestionado. Luego hay una carga que podría estar disponible para financiar el bypass. No lo podemos hacer con nuestros recursos escasos, pero ahí está. Y si, como usted bien dice, y no lo dice el modelo de multimodal que hicieron hace unos años, porque ese destruye la selva amazónica. Si usted de Tumaco pasa al Piedemonte selvático, que es la parte más estrecha de los Andes, incluso con un valle allí, que es el Valle del Patía, que hace aún más estrecha la cordillera de los Andes. No hay otro lugar tan estrecho. Y llegas a la selva, pero en lugar de atravesarla vas por el Piedemonte. Claro que ya en los llanos orientales se puede ir a Puerto Carreño y, superando el problema binacional, al Atlántico. Esa gran región que llamamos Altillanuro colombo-venezolana es más grande que Ucrania y tiene más agua. Y no es bloqueable como Ucrania, que la Turquía hace así y quedó cerrada, o los rusos, sino que esta está entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. E indudablemente sería una nueva Colombia, con cualquier posibilidad de desarrollos agrarios, agroindustriales, alimenticios, no solo para Colombia, sino para la humanidad. Esa línea férrea, como en tiempos de los norteamericanos, podría abrir
quizás una de las últimas zonas de expansión de la frontera agraria del mundo. ¿Cuánto vale? Estoy de acuerdo, nosotros podemos hacer el estudio, financiarlo. Podríamos tener ese referente, quizás no sea nuestro gobierno, quizás son varios, pero aquí una iniciativa privada que pensase en estos términos de lo que significa la alimentación en tiempos de la crisis climática en el mundo, podría perfectamente encontrar que es absolutamente rentable. Ese proyecto sería el proyecto de la construcción de una nueva Colombia, no es un invento mío, muchísimos presidentes han hablado al respecto. Todo el mundo ha percibido en el fondo que ahí hay una opción, es que es a donde llega el agua y está entre los océanos. ¿Cómo no vamos a utilizar ese espacio hoy muy poco poblado para construir las posibilidades de una Colombia indudablemente mucho más poderosa que la que tenemos en términos de vida? No es una invitación a ver si hay petróleo debajo, es una invitación a producir alimentos y a industrializarlos. Pero ¿qué tan necesarios serían en los próximos 15 o 20 años comparativamente? Es la posibilidad de articularnos al mundo desde un punto de vista positivo. ¿Cuánto vale ese proyecto si es tierra plana? Sí, como todos sabemos, un ferrocarril es más barato en tierra plana que una carretera. Y eléctrico, es decir, con baja emisión CO2, que no tendría una carretera bajo las actuales circunstancias. Y dejo estos temas. Iba a hablar del turismo, pero ya me alargué demasiado, no se trata de explicarles todo el plan de desarrollo. Sí quisiera un punto final. La ingeniería que se ha usado hoy en Colombia hace agua frente a la crisis climática. Un tema a reflexionar, indudablemente. Mencionaba cómo billones de pesos de obras de infraestructuras dedicadas específicamente a controlar el agua para evitar nuevas incidencias negativas y destructivas ha fracasado. Hoy todas esas obras están bajo el agua. Billones de pesos, esa evaluación económica habrá que hacerla. La misma gente que se inundó en el año 2010, que es como nuestro evento más cercano en la memoria, durísimo en esa época, hoy otra vez está inundada. ¿Qué se hizo entre el 2010 y el 2022? Pues se hizo mucho, pero no sirvió de nada. El famoso tema de Caregato es la demostración más famosa. Ahí se invirtieron 3 billones de pesos según la Contraloría en toda La Mojana, y La Mojana hoy está inundada desde hace 10 meses. Y Caregato se rompió y los muros hechos ya no están. Aquí hay un problema de ingeniería, de adaptación, le pongo yo, no es que la ingeniería no pueda asumir, pero hay que cambiar el paradigma de la ingeniería. ¿Cómo nosotros podemos soportar nuevas oleadas invernales y seguro de sequía también, mayores que la actual, que ya es la más alta, pero vendrán peores en el tiempo, sin que se muera la gente, sin que se destruya tanto el modo de vivir colombiano? Eso se llama adaptación a la crisis climática e implica un tipo de ingeniería que yo he invitado a que sea aquella que nos ordena alrededor del agua y no contra el agua, que es una visión diferente del ordenamiento territorial que usted exploró bien en la ley de ordenamiento territorial, pero que no tenía en cuenta, en ese entonces no se discutía, el tema del riesgo en el ordenamiento territorial, el mapa de riesgo climático, y por tanto lograr que no viva gente dentro de los mapas de riesgo, en las ciudades o en el campo. Una nueva ingeniería aquí es necesaria y me gustaría que la Cámara invitase a un foro internacional, ojalá, que
que hiciera irrumpir estas ideas que ya hay en el mundo con desarrollos. Los holandeses ya dejaron de cuidar, de pensar en que pueden detener el mar. Pero entonces tienen otras. Hay otras formas. La adaptación a la crisis climática desarrolla un nuevo paradigma en la ingeniería que yo creo que debería entrar a Colombia con fuerza, a las facultades, a la discusión académica, en la juventud, que al final es la que tendrá que soportar lo que les vamos a dejar en 2 décadas. Este es un tema que me parece fundamental. No observo una capacidad de ingeniería adaptable a las circunstancias de crisis climática cada vez peores que vivimos. Y finalmente, un último tema, la contratación estatal. Usted tiene razón, yo me he estrellado ya con esa realidad. El sistema de contratación estatal está hecho para privilegiar grandes capitales, concentrar la economía en todos los aspectos, incluidas las obras públicas y la infraestructura. Una transformación que hay que hacer es cambiar esa normatividad, parte es nuestra, parte es de la ley, hay que hacerlo en ambos campos, que permita una democratización de la contratación estatal en Colombia. Hoy es casi imposible contratar una acción comunal para que entregue comida a la gente de su barrio, en un tema tan simple, casi imposible, porque tiene que tener el K, no sé qué, el NIT, el RUT, el si sé cuándo, no sé qué, el flujo de recursos, la demostración contable de cuánta plata tiene una junta de acción comunal. Digamos, le están diciendo al organismo de base económico pequeño de la población, le están diciendo que no pueden contratar con el Estado. Eso no puede ser así. El Estado debe proteger ese tipo de economía, porque de allí incluso surge lo más. Entonces, en términos de ingeniería también hay que hacerlo, porque la gran contratación estatal lleva casi siempre a unos peligros de corrupción, a lo que llamamos los carteles, y a la concentración rápida vía cooptación de los políticos de la contratación del Estado, como ha estallado en muchos de los escándalos conocidos en Colombia y en América Latina, como el caso de Brecht, por ejemplo, pero hay muchísimos más. Si nosotros pensamos más en la democratización de la contratación estatal y de las compras del Estado, podríamos lograr menos niveles de corrupción. No digo que se acaben, porque también en lo pequeño lo hay, porque ya se volvió una cultura, pero el riesgo disminuye y la capacidad de control puede aumentar. Y las posibilidades de un desarrollo mucho más poderoso de la empresa, mucho más poderoso de la ingeniería, podría suceder si democratizamos la contratación estatal. Es decir, si miles de pequeñas empresas de ingenieros y ingenieras que comienzan o que no han logrado el éxito de los grandes capitales pudieran beneficiarse del Estado y a partir de ahí impulsarse, y ojalá impulsarse en estos nuevos paradigmas que son, en mi opinión, los que lo van a hacer crecer. Entonces dejo aquí. La pregunta un tanto es, ¿pasamos a un nuevo paradigma o nos quedamos en la inercia? ¿Apostamos al cambio o nos quedamos en la inercia? ¿La inercia será positiva hoy para la sociedad colombiana y la humanidad? ¿O lo positivo hoy para la sociedad colombiana y la humanidad es el cambio? Y el cambio hacia estos nuevos nortes que nos permiten algo fundamental. El objetivo ya no es la velocidad, aunque pueda existir, por ejemplo, la banda ancha. El objetivo es la intensidad de la vida. La ingeniería que necesitamos no es solo la que desarrolla la velocidad, mal equiparada con el desarrollo, sino es la que desarrolla la vida y por tanto su intensidad, la que permite la vida, porque la ingeniería no es creadora de la vida por ahora, pero la ingeniería sí puede ser cuidadora de la vida y eso es fundamental ahora. Cuando hablamos de una Colombia potencia mundial de la vida, estamos hablando de esto.
No puede haber una potencia mundial de la vida en Colombia si nuestra visión es la del siglo XX. Esa solo nos lleva a sacar petróleo, carbón, destruir naturaleza, depredar tanto al ser humano, nos lleva a la economía ilegal, nos lleva a matarnos entre nosotros mismos, nos lleva a lo contrario de la vida en Colombia cuando somos la segunda potencia mundial en biodiversidad. ¿Cómo no obtener un sistema político, económico y social que esté junto a la biodiversidad, nuestra gran riqueza, y no contra la biodiversidad, cuando es nuestra gran riqueza? Pues esa es un poco mi invitación, porque yo sí creo que el futuro de Colombia es grande y el de América Latina, pero es alrededor del eje sustancial de la vida, que es otro criterio de desarrollo, la intensidad de la vida como experiencia humana. Bueno, gracias, muy amables. Muchas gracias, señor presidente. De esta manera, damos por finalizada la sesión solemne de instalación del 19º Congreso Nacional de la Infraestructura.